Bienvenidos a otro episodio de este podcast Lupuleros, el podcast de cerveza en español que disfraza una enfermedad con un bello hobby. ¿Cómo estás, mi estimadísimo Boris? ¿Qué onda? Muy bien, muy saludable. ¿Cómo estás tú? Extremadamente saludable, con ganas de hacer algo de hobby en este viernes por la tarde, hermano. Así es, como Eso por es lo, ejemplo beber drogas legales, como esta cosa, lo conducente. como Y esta bueno, pues cervecita. hemos tenido un par de filtraciones de nuestro contenido exclusivo, Boris, Estamos regalando por lo mucho que dinero. hemos ya despedido a nuestros editores por segunda ocasión consecutiva. Y bueno, ya tenemos otro crew que nos va a ayudar con este tan aclamado podcast de cerveza en español. Y Por el esta tema de semana. hoy, pues es una parte que a mí me interesa mucho y me parece de lo más importante, aunque cuando estás haciendo cerveza normalmente se te olvida o no le das tanta atención. Es el último paso antes de que la cerveza llegue a nuestra pancita y ese paso es la carbonatación. ¡Chan, chan! Y bueno, cuando hablo de cerveza con amigos, con gente que me pregunta, porque ya sabrás que en todas las reuniones siempre sale pues el homebrewer popular que tiene que Mamador. explicar su hobby a todo el mundo. Y una de las frases más mamadoras que me encanta decir, porque sí lo admito y lo soy, es que una cerveza se disfruta, Boris, con los 5 sentidos. Si fueses caballero del zodiaco, hasta el séptimo sentido. Pero, y me preguntan, ¿cómo vas a disfrutar una cerveza por el oído, bro? Eso es un fetiche medio raro, pero no. Está en que el primer acercamiento que tienes con tu cerveza y donde puedes notar si está buena o no, o si tiene potencial de estar buena o no, es justamente al destaparla. Y al destaparla tienes que escuchar un hermoso, porque si no, inmediatamente sabes que esa cerveza vale absolutamente madre y va a estar peor que una mentada de madre en Jueves Santo, hermano. ¿Cómo ves? Es correcto. Es la primera indicación de que esa botella, de una vez ya tírala. De una vez tírala ya, yo cuando abro una y no hace ese bello canto, el canto de la cerveza, ya en muchas ocasiones sí las mando directo a las ratitas aquí del barrio para que se pongan borrachitas con estos fermentos no de buena calidad. Sí, Pero claro que bueno, sí. la carbonatación, lo podemos decir, es la cantidad de dióxido de carbono disuelto en una cerveza. El dióxido de carbono siendo el gas que todo el mundo conoce como el gas de la cerveza, el gas de los refrescos o del agua mineral. El agua carbonatada, pues viene de que tiene disuelto en el líquido un dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, para diluirse en el líquido de la cerveza, pues toma tiempo, no es instantáneo y es un proceso técnico que el cervecero casero tiene que domar. Puede hacerlo tan rápido o tan lento como su expertise en el área lo permita para disfrutar de una cerveza de la mejor calidad posible. Hay, hay una cosa que me gusta explicar a mí cuando hablo de la carbonatación y es que todo el mundo en algún momento va al súper y se encuentra esos barrilitos de 5 litros preciosos que venden de diferentes estilos de cerveza, generalmente europeos, muy bonitos, y se los compra para una fiesta, para Navidad, Año Nuevo. ¿Has comprado estos barrilitos de A5? No, la verdad nunca me han llamado la atención. ¿O si los has visto por ahí? Los he visto de varias marcas, pero sí, No. se me hace muy poquito para el Es desmadre que requiere. para tu pinche sed de pintatopes a mediodía, Boris. También échame la mano, son 5 litros. Pero tienes razón, tienes un punto. Pero para el ser humano común que tiene límites y que en su vida ha adquirido una llenadera,
pues 5 litros pues son 5 caguamitas, es una buena cantidad, y más si es una cheve de un alcohol interesante, 6, 7 grados, pues ya es una pistita que sí te da una mareada interesante. Pero ¿qué pasa? Que se compran estos barriles hermosos y los meten al refri y los abren en su fiesta y sirven vaso tras vaso de pura deliciosa y empanzadora espuma de cerveza, bro. Y difícilmente pueden domarlo hasta que se terminan. Se frustran, se deprimen y no vuelven a comprar un barril de este tipo. Es Y correcto. es porque atrás no leen el letrero más grande que tiene en un perfecto castellano que dice: enfríese por lo menos 48 horas antes de servir. Y lo quieren enfriar express y no resulta. ¿Por qué no resulta? Porque la disolución del CO2 en la cerveza toma tiempo, toma superficie de contacto y toma temperatura del líquido y presión a la que se someta ese envase cerrado de cerveza, ¿no? Entonces, podemos hablar que eh, una adecuada carbonatación es aquella en la que el CO2 está correctamente disuelto en la cerveza y se nota muy fácil al servirte tu cheve en tu vasito y notar pues una cabeza de espuma con perlas muy pequeñas, bien compactas, con una mayor duración, porque una cerveza enfriado express, que todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo ha echado las tecates al congelador, el truco de la servilletita congelada, el truco del balde con agua y muchísimos hielos para enfriar una cheve, y sí, sale fría, pero El truco de la cuando te la sal. sirves en un vaso, el truco de la sal para bajar, claro, todo se puede, se enfría la cheve, pero no se carbonata. Ese es un detalle que solamente el cervecero de cepa, el lupulero de verdad, puede detectar, porque pues la perla de burbuja es muy grande, de muy poca retención, y el cuerpo de la cerveza pues está totalmente plano. Esa es una realidad. En cuanto a la carbonatación, tenemos que se percibe de 3 maneras principalmente, o la podemos percibir de 3 maneras. Una es en el tacto, en el tacto del paladar se siente lo que los gringos llaman fizzy, que es como la efervescencia de la cheve en tu paladar. Otra es en el aroma, porque el CO2 tiene un aroma peculiar. Y la otra es que en el sabor también tiene una afectación directa en el resultado de nuestra cerveza final. Y esto es porque la ciencia nos dice que cuando el dióxido de carbono se disuelve en una molécula de agua, se genera una molécula de ácido carbónico que reduce ligeramente el pH y modifica la percepción sensorial del gusto de la cheve que te estás tomando. Esa es la cuestión. ¿A ti cómo te gusta la cheve, Boris? ¿Con carbonatación alta, media o bajona? Pues depende del estilo. Pues generalmente tomo cervezas con carbonatación media, no tanto tan altas. De repente, como en el caso de algunas stouts que llevan una carbonatación un poquito más baja, pero pues todos nuestros fans saben que no tomo tantas stouts. Entonces, pues sí, generalmente tomo cervezas con carbonatación media y también generalmente las cervezas que hago son de carbonatación media, de más o menos eh, unos, no sé, 10 PSIs. Ok. Entonces, interesante que hayas dicho esto de depende del estilo, porque ciertamente cada estilo de cerveza lleva un nivel de carbonatación peculiar de cada uno de ellos, y es menester del que hace esa cheve investigar cuál es la carbonatación que le corresponde a su estilo de cerveza. Prácticamente y realmente lo que sucede en la realidad es que la carbonatación a la hora de tener una evaluación de tu cheve es solamente un punto de 40, pero si tu cerveza no está carbonatada, como te
platicaba hace un momento, pues la percepción sensorial cambia Abismal. bastante, abismalmente. Entonces, pues aunque no le atines al grado exacto de carbonatación, debería llevar una, una carguilla por ahí de carbonatación, ¿no? Es Y correcto. hablamos de que los estilos históricamente ingleses son los que menos carbonatación llevan. Tienen una razón de ser. Si hablamos históricamente de la esta corriente que no sé si has escuchado hablar, que se llama Real Ale o Ale Real. ¿Has escuchado de esa onda? No, no últimamente no he checado ese trend. Bueno, esta es una onda tipo, pues, ¿qué será? Como conservadurismo cervecero, en el que cierta población del Reino Unido solo reconoce como ale aquella que se fermenta naturalmente en barriles de madera se fermenta y se carbonata naturalmente en un barril de madera que se le conoce como cask. Y estos cask son estos que se ven en como los videos de que está como un viejito con un mazo de madera bien pesado y una llave y le pega y se mete, como el tap se mete Ajá. con un chingadazo. Y lo chistoso es cuando no le dan bien el madrazo que no, y les vence la presión y tiran un barril de cerveza entero en un segundo. Eso es, ese es el cask, ¿no? Entonces, este cask se sirve únicamente con la presión que trae ese barril y con la gravedad. Es la única manera de servir ese barril. No tiene ningún tipo de inyección de CO2 porque eso ya le quita esta onda del Real Ale. Y por ende son cervezas que tienden a perder la carbonatación debido a que no están en un ambiente helado. La onda es que, como no está tan helado, mucho del gas se va al headspace de ese barril y te sirve para Así es. servirlo de principio al fin, pero no está tan carbonatada y eso también facilita mucho la onda de que en un bar sirvan miles y miles de pintas o cientos y cientos de pintas sin tener un problema de sobreespumación y ese tipo de cosas. Entonces, esos son los estilos de baja carbonatación. Hay estilos de aún más baja carbonatación, como hablabas hace un momento, de la famosa Stout. Y sobre todo, las cervezas que a menos me gustan en el mundo, que son las cervezas con nitro. ¿Tú le entras a las cheves con nitro o qué? Pues generalmente si veo nitro en algún bar, pues sí, sí me da curiosidad. Por ejemplo, digo, la más común es la Guinness que mencionamos en el episodio anterior. Y sí me gusta. eh, He probado otras chelas con nitro y pues también tiene eh, sus ciertas características que pueden gustarte o también pueden no gustarte de plano. La última chela con nitro que probé fue una IPA que me encontré en un Seven y creo que ya lo mencioné en uno de los episodios, que la verdad no siento que combine el nitro con una IPA, con el perfil de una IPA. Yo creo que no combinan con el perfil de ninguna cerveza. A mí me parece una, una cuestión meramente mercadotecnica que hizo Guinness, que ciertamente tiene una razón de ser porque en los bares, en muchos bares en todo el mundo, encontraron la solución para reducir la cantidad de espuma y merma que pueden tener en empujar las cervezas de sus cámaras con un gas mezcla nitrógeno y mezcla CO2 para no perder carbonatación, pero para tampoco sobreespumar la cheve. A esta mezcla de gas se le conoce como beer gas o gas para cerveza. Pero una cerveza nitrogenada es una cerveza sin carbonatación y aquello que mencionan como una sensación sedosa en paladar, pues no es Así es. nada más que El nitro un, escapando, ¿no? ni siquiera, o sea, el nitro ya escapó en el vaso, bro, es una autojustificación de haber pagado ese producto, porque no es cierto, no se siente más sedosa, se siente menos carbonatada, está flat.
no prueban el nitro en su paladar, el nitro está en la espuma y en la atmósfera, ya se fue, se escapó, les dijo adiós. Entonces, no es una cerveza más sedosa. Ese es quien no esté de acuerdo conmigo. Mañana en la plazoleta de San Juan de Dios nos vemos y nos partimos la madre porque no es una sensación en paladar. Eso es como un placebo. Oh, Entonces, Dios. ¿qué, qué sucede con la stout en particular? Que si le metes nitro, evitas esa sobreacidificación del ácido carbónico que te puede causar la carbonatación de esa cerveza. Entonces, ciertamente, pues será un producto menos ácido que degustar, pero sedoso, no, absolutamente no. Esa es una percepción, es un placebito mental que no sucede. Puede ser entonces que la sedosidad que incluso libros te mencionan sea Es también la el- falta el- del la, fizziness. la malta ahí del cuerpo dándote esa suavidad en la bebida. Es más bien tu cuerpo extrañando el picor del CO2, es esa parte. Es, es lo que tu cerebro piensa que va a suceder cuando le das un trago a una cheve, ese picorcito, esa efervescencia en lengua y paladar, que no existe. Entonces, oh, está bien sedosa. No es que esté sedosa. Tómate un vaso de agua, es la misma sensación, pero tu cerebro no percibe que vayas a necesitar ese fizziness con ese vaso de agua. Entonces es como una especie de chaqueta mental, lo podría decir yo, porque pues sí, no existe disolución del nitrógeno en el líquido. No está allí cuando ya pasa a tu cuerpo, pues. Dios mío, Entonces, qué polémicos nos hicimos. esos pesitos se fueron a la atmósfera con tus dioses favoritos, man. Ya están haciendo un agujero en la capa de ozono o algo así, no sé, pero ahí no está. Y bueno, después de este rant que me aventé sobre la cerveza Nitro, pues podemos platicar lo que es la carbonatación natural y la carbonatación forzada, ¿no? Es lo conducente. Claro. ¿Te avientas alguno o qué? Eh, ya me avento la carbonatación forzada porque es la que más utilizo. Si quieres tú, Va, va, dale va. con la natural. Estamos con la natural, que es lo más histórico, lo que te platicaba yo hace un momento del cask y de permitir que la propia fermentación que ya hemos platicado, que produce CO2, cuando el honguito este maravilloso de Saccharomyces procesa una molécula de glucosa, produce dos moléculas de etanol y dos moléculas de CO2 y un montón de otros subproductos de sabor y aroma. Pero esas dos moléculas de CO2 pues son gas y lo puedes ver básicamente cuando tu fermentador tiene un airlock y el airlock está burbujeando y dejando escapar ese CO2 a la atmósfera, Así es. atrayendo mosquitos de la fruta y demás que a todo el mundo están molestando por ahí. Y lo que hace el cervecero es utilizar ese CO2 generado naturalmente por la fermentación para atraparlo dentro de algún recipiente. Puede ser un barril, puede ser una botella o una lata y controlar la cantidad de gas para carbonatar esa bebida. Ahorita estamos hablando de cerveza. ¿Cómo se hace normalmente en homebrew? Que después de fermentar, envasas tu cheve con un agregado de un líquido que tiene una cantidad de azúcar fermentable que ya has calculado, controlado y probado en muchas ocasiones que te funciona para que la levadura suspendida en esa cerveza envasada vuelva a consumir esa nueva azúcar, genere moléculas de CO2 y como ya no tienen por dónde escapar, pues se quedarán en el headspace de cualquiera de estos recipientes, siendo el headspace aquel espacio que dejamos entre la cerveza y la corcholata o el tope de la lata o el tope del barril. Entonces, se genera cierto gas que se queda ahí atrapado y una vez que nosotros metemos a enfriar esa cerveza, bajamos la temperatura de ese líquido y empezará a absorber estas moléculas de CO2. La molécula del agua agarra la de CO2, se convierte en una molécula de ácido carbónico y como son más pesadas, se van al fondo, sube otra molécula de agua, atrapa otra de gas, se vuelve más pesada, baja al fondo y así. Esta es una danza de la carbonatación que toma su tiempo. Por eso
Uno de los factores de los que hablaba hace rato es la superficie de contacto. Entre más líquido está en contacto con el gas, más rápido se carbonata. Esa es una problemática para las botellas, para las latas y para los barriles, porque la superficie de contacto siempre es o la superficie menor, digamos, ¿no? En cada uno de estos recipientes. Y ciertamente si lo pones acostado se hará mucho más rápido, pero pues normalmente no lo hacemos. Entonces, este agregado de azúcar se le conoce en la bibliografía como priming sugar, que puede ser azúcar de caña, si eres muy purista, dextrosa, si eres absolutamente aventurero, miel o jarabes de cualquier tipo. Y dependiendo del azúcar que elijas, es la cantidad que deberás agregar. ¿Cómo lo sabes? Uno, si la abres y no hace, está mal. Dos, si estás dormido en la madrugada y escuchas una balacera en tu sala de reventadero de botellas, es que lo hiciste mal. Entonces, existe por ahí una ventana muy sensible de la cantidad de azúcar que puedes poner para no generar explosivos con tanta presión o para no tener cervezas sin carbonatación. Generalmente ronda si utilizas azúcar de caña industrial refinada de 6 a 7 gramos por litro de cerveza, pero esto también varía según la presión atmosférica de la ciudad en la que te encuentras. Hay demasiadas variables y por eso la carbonatación es todo un problema que es difícil de domar, que en mi carrera como revisor de cervezas, de 100 cervezas que pruebo, yo creo que unas 5 están bien carbonatadas y las demás están sub o sobrecarbonatadas. Y una mención especial a quien no le falla la carbonatación y las deja al mero madrazo es al mi estimado doctor Carlos Burgos de los Tripuleros, el amo del fentanilo. Él hace una carbonatación precisa y preciosa en sus cervezas. La cerveza no vale madre, pero la carbonatación, no, no es cierto. Tiene Claro un que punto. no, Tiene un claro que punto. no. Pero tiene uno de 40, bro, es un meritorio. No, es muy bueno, Chévez, ya ha ganado sus Claro. concursos y demás. Oye, Mike, ¿y has probado carbonatar con las pastillitas estas que venden? Que creo que son marca Magrup Jacks o no Lo he recuerdo. probado, lo he intentado. Esa carbonatación se llaman droplets, carbonation droplets, que son unos dulcecitos. Ajá. Es un volado, ¿eh? O te queda bien o no te queda. Aunque le pongas lo mismo acá, chévere, es como el peor método para utilizar en este ámbito de la carbonatación. Yo lo usé hace poco, no lo había usado antes, pero recién me encargaron unas cheves que les platiqué por ahí, un proyecto de hacer cheve con mosto de tequila. Ajá. Era tan poca que me daba muchísima flojera echarle a un barril y dije, es tiempo de usar estos droplets. Dice que le pongas uno por botella de 3.55 o dos por botella bomber. Le puse una a cada una, llené mis botellas, las cerré, se disolvió preciosamente ese azúcar y al probarla de 5, una salía buena, otra salía medio buena y 3 sin carbonatación. Es un desastre. Y ninguna te explotó o algo así, ninguna Eso sí, no, todas no fallando a la sobrecarbonató. baja. Fallaron a la baja todas. Bueno, mínimo. Ninguna metió algún tipo de riesgo de nada. Y pues esa es la carbonatación natural. Esta carbonatación genera sedimento y son esas cervezas artesanales que tienen su sedimentito de levadura ahí abajo que debes servir con mucho cuidado, vertiéndola despacio, no como Rap que las revuelve cuando las sirve y te avienta un sampler bien Te cloudy, avien- pero te avienta todo el sedimento luego en la todo el primera. sedimento. Y le dice, mira, tiene como sólidos la tuya. Pues claro, bro, la estás batiendo el sedimento, pero está acostumbrado a sus barriles y todo aquello, ¿no? Sí, ya Ya perdió lo el piso. perdimos, ya perdió el piso, ya está en Sí, otro ya. nivel. Pero bueno, ya sí va a fabricar un robot para vertir una cerveza, como esos alemanes que se han visto por ahí en los memes. Pues esta es la carbonatación natural, Boris. Ahí está, utilizada todavía en cervecerías muy tradicionales, sobre todo en Europa, en las tradiciones cerveceras más antiguas.
cervezas de monasterios, cervezas alemanas de monasterios que se vendieron a otras empresas. Y todavía existe por ahí esa parte que rescata esta carbonatación natural. Hay estilos que lo requieren, ¿no? No como tal, no. O es no es característica del estilo, por ejemplo, am, las alemanas de trigo, No, ¿no? no es característico, Es es tradición. opcional, digamos, es tradición. Órale. Si tú haces tu racking con tu cerveza en suspensión, con levadura en suspensión, ¿verdad? Pues tendrás tu cerveza con sedimento aunque la metes a barril. Ahí sí no hay Órale. ningún problema de eso. Muy bien, bueno saberlo. Bueno Es saberlo, bueno saberlo. ya no tengo que carbonatar naturalmente una Weissbier. Ya no. Todo el mundo cuando empieza se avienta su carbonatación natural unas 2, 3 veces hasta que se harta de estar desinfectando botellas y llenando una por una y tapando, y haciendo un desmadre en la cocina o en la cochera donde cocine y ya se ahorra para su barrilito, ¿no? Ese es el paso que sigue, que es la carbonatación forzada. ¿Tú cómo la haces ahí, Boris? Así es. Pues hay varias técnicas, depende de la paciencia que tenga cada quien. Eh, Normalmente, una de las más, uno de los métodos más usados y más comunes y más recomendados por mucha gente es el del set and forget, que, que en español se vendría siendo eh, déjalo y olvídate de él. Eh, Establece y olvida. Establece y olvida que se supone que tú tienes que dejar carbonatando este, tu barril a una presión de 10 a 12 psi Ujú. y pues lo dejas en el refrigerador. eh, Como dice, te olvidas de él y regresas a revisarlo una semanita después y se Ujú. supone que ya está al mero chingazo para servirlo. Le bajas un poquito la presión ya para servirlo y te queda bastante bien. Generalmente este método se utiliza pues en la mayoría de los estilos y es bastante fácil, solo que requiere muchísima paciencia para que no te tomes ese barril el día que lo hiciste o el día siguiente o en 48 horas. Ese método puede tardar hasta sus 20 días, bro. Depende, sí, sí hay Ujú. algunos que, pues también sí, también tienes que tener muchísimo cuidado con las fugas y todo esto Sí, que sí, de repente te acabas un barril, digo, un tanque de CO2 y ni te diste cuenta porque pues ahí dejaste tu barril, como te dijeron, ujú, ahí lo dejaste en el refri y de repente te quedaste sin presión. Em, ese es un método que utiliza creo que muchos lupuleros. ujú. Em, Hay otros métodos más rápidos que requieren muchísimo físico y requieren una espalda saludable. Un Em, CrossFit bueno, ¿no? un buen CrossFit como la técnica milenaria del buen Maca, De batir el barril. que lo que hacía era carbonatar, creo que a 25 psi su barril, Ujú. y lo agarraba de los dos extremos y se ponía a darle vuelta como un de estos juguetitos que le dabas, que le girabas y se ponían a dar vueltas y volaban. Es correcto. El güey así se ponía como Taz a dar vueltas a lo Ujú. loco. Este, 5 o 10 minutitos y ya estaba carbonatada esta madre. Entonces, es bastante rápido ese método, pero sí es bastante doloroso después, si no estás acostumbrado a ese tipo de técnica, porque sí es bastante agresivo con tu espalda Ujú. y con la cadera. Entonces, si ya estás grande, omite omite esta técnica. Otra de las técnicas que, Que también si es un barril de 60 pues ni de broma, ¿no? pues sí, claro, es un barril de 60. Yo me acuerdo que cuando empezamos a carbonatar artificialmente, como dijiste hace rato, girábamos el barril, nos poníamos de un extremo de la sala al otro, uno y uno, y nos Ujú. estábamos pasando el barril girándolo en el suelo, un Ujú. ratito, como una hora, en un procedimiento bastante aburrido y bastante ineficiente.
eh, y la neta nunca quedaba totalmente bien carbonatada porque pues en el rato que estabas ahí, moviendo ese barril, pues ya estaba perdiendo también, más bien estaba ganando temperatura y pues estaba siendo más complicado que se adherieran esas moléculas de las que hablaste hace ratito. Correcto. Em, ¿Qué más? Ahorita me acordé, había una cuenta de Instagram que tenía como esa cosa seteada como para no estar batiendo su barril a mano, creo que era Ujú. un europeo. El güey ponía el barril, lo tenía como que con unas ligas y con unas bandas conectado con un motor de, creo que una lijadora o algo así. Entonces la madre estaba dando vueltas automáticamente y el güey ahí estaba sentadito viendo nada más. Que, Yo siempre he pensado en estos aparatos que tienen en el Home Depot para batir la pintura. ajá. Digo, uno de esos para carbonatar estaría de Ah, lujazo. claro. Que le da vuelta, lo voltea, lo gira, lo bate, Sí. está buenísimo. Ese es como un maca mecánico, ¿no? Exactamente. Es el Maca X5000. Sí, eso estaría poca madre para los barriles. Eh, pero otra técnica mucho más eficiente, mucho más rápida y si tienes muy poquita paciencia, la mejor y la que utilizamos nosotros, es con un aparatito que se llama Quick Carb, este, que lo que hace es estar paseando eh, de un lado a otro el barril, lo está recirculando y en medio de ese recirculado hay una piedra difusora que está inyectándole CO2 al líquido y como está pasando muy poquito líquido en ese momento y está inyectándole un poquito más de CO2 de lo que debería, eh, se supone que en una hora tú ya tienes carbonatado todo el barril. Sí. Que Este, estos métodos lo único que hacen es aumentar la superficie de contacto, ¿no? Así es, En realidad, es lo que sí, hace. es lo que hace, está aumentando, como dices, la superficie de contacto eh, y está pasando absolutamente todo el líquido de este barril por la pequeña, con una manguera, sobre una pequeña manguera y sobre la piedra difusora para que pues no pase ningún mililitro sin haber sido expuesto a esta piedra difusora. Es una técnica rapidísima, no requieres moverle, no requieres esperarte de 10 a 15 días con tu carbonatación y por eso es mi método favorito. El único malo es que sí requiere una inversión un poquito mayor. Este, pues hay métodos para hacer tu quick carb Caserón, ¿no? casero, que te sale también bastante barato, pero el original sí te está costando como unos, eh, no sé ahorita cómo está, como $300, ¿no? No sé, fíjate, yo no tengo ese chunche. No estoy seguro, pero sí creo que te está costando entre $300 y $400. Y si Ah, te haces pues sí uno es casero, algo. sí, claro. Y si te haces uno casero, yo creo que te puedes estar haciendo un quick carb casero como en menos de $60, yo creo. Ah, pues no estaba nada mal con Entonces, 60 dólares, pero ya 200, pues ok, 300, 400, ya es una. sí, ya por $400 sí te avientas la semanita de este carbonatando normalmente. Te compras tu PlayStation y ahí juegas mientras se carbonata la cheve, ¿no? Así es. Sí, ya con eso sí te ahorras una lana Ujú. y pues ya te ahorras la paciencia. Em, Hay una técnica que no estoy muy familiarizado con ella. Un amigo que le mando un saludo a Carlos, a veces nos escucha y nos critica. Eh, una vez me platicó que lo que hace es carbonato, una especie de set and forget, pero rápido, en el Ujú. que En le alta da, presión, ¿no? ajá, le da más presión, creo que le daba 35 psi de presión durante 2 días a su barril y ya estaba, Hay por ahí carbonatado. unas tablas en internet de presión y tiempo. Me Ajá, parece que si le metes como 65 PSI, en 2 horas ya queda. Además tiene que 60. estar tu barril en perfecto estado para no reventar a la madre toda tu casa, ¿no? Sí, lo que te iba a decir, 65 psi ya es un poquito peligroso para estar manejando en una casa y sobre todo con un barril que a lo mejor compraste de segunda mano. Claro, con tus mangueras sin abrazadera, como guandajos, hacemos las cosas y demás.
Como, puede ser como bandajos. una anécdota. Sí, puede ser el, el RIP del año. Claro, sí, Ahí, sí, sí, sí. Puede ser un buen meme si te lo graba tu cámara de seguridad. Hay otro método que es matemático, químico, físico, en el que tú calculas la cantidad de CO2 que requiere tu recipiente, supongamos un barril de 20 litros que tiene, vamos a cerrarlo en 20 para hacer la matemática más sencilla, y decir, yo voy a necesitar 2.5 volúmenes de CO2, entonces necesito 50 litros de CO2 disueltos en ese barril. Entonces, con el, el peso atómico de los elementos del CO2 y el cálculo de molaridad y demás, puedes saber qué tanto pesa el CO2 que tienes que meter a tu barril y poner tu barril en una báscula e inyectar 10 gramos, no sé cuántos serían, ¿no? 10, 15 gramos, 20, 25 gramos de CO2, cerrarlo y parece que en un par de horas estará carbonatado con ese método que necesitaría una báscula extremadamente sensible y calibrada y un buen pasito matemático para calcular el peso de esos 2.5 volúmenes de CO2 que puedes inyectar en un barril, ¿no? órale. Suena como algo que ningún homebrewer haría. El rap a lo mejor sí. El rab a lo mejor sí con este chunche que tiene, que te pesa el contenido de tu barril. Esta Uh-huh. basculita que va en el refri. Sí, es interesante. Igual un día hagamos esa prueba con, eh, con este cálculo matemático. A mí me llama la Claro. atención porque sería muy sencillo si estandarizas tu proceso. Yo que hago 15 litros, por ejemplo, si, si tengo que meterle, no sé, 10 gramos de CO2 a un barril o 100 gramos, la cantidad que sea, pues sería ponerlo en una báscula, inyectarla, cerrarla, meterlo al refri y al otro día estarás listo para tomarte tu cervecita, ¿no? Estaría bueno hacer Sí, sí, ese tendrías cálculo. que, tendrías que tener exactamente la cantidad de líquido que también la metiste a ese barril, porque no siempre van a ser ni 15 ni 20 litros. Digo, a veces cuando estás haciendo una fermentación en un garrafón, a lo mejor en una cubeta, también el contenido final, pues sí es variable dependiendo de tu método y dependiendo del estilo y de todo el sedimento que haya dejado en el proceso de maduración, ¿no? Es correcto. Esa es la dificultad y lo que hace poco práctico ahí este estilo de carbonatación. ¿Qué tiene de diferente con el otro? Que para embotellar necesitas un artilugio especial Así es. que vuelva tu recipiente final, pues parte de ese circuito cerrado de presión, temperatura y sensualidad. Y a eso le llamamos nosotros una embotelladora a contrapresión, ¿no? Así es. Y pasas de un recipiente a otro de manera muy lenta con un diferencial de presión. Suena imposible platicar en un podcast, pero no es tan difícil como suena. Y esta botella carbonatada pues no genera un sedimento, ¿no? Te la puedes servir como rap, como el cavernícola que es y verter toda la botella sin bronca, Rebates regresarla, así. volverla a meterla. Cero sedimento, cero problema, ¿no? Ahí sí no tienes bronca de pasar el sedimento. O, Ya no lo tendrás. o la otra es que si ya tienes el equipo para embarrilar, seguramente por lo menos vas a tener una llavecita que le llamamos picnic tap, que vas a estar sirviendo desde tu barril, vas a hacerte la vida más sencilla y vas a poder emborracharte más rápido y más fácil. Correctamente. También requiere deberíamos hacer un show sobre estas cosas de servir cerveza porque requiere técnica y domar esos Sí, barriles, esas también. presiones, las cantidades de manguera que utilizas, las La variables que se te presentan temperatura. en un festival, por ejemplo, en una fiesta, en una boda, en lo que sea, ¿no? Es interesante, es una buena ciencia. Eh, pero pues nosotros tenemos nuestro kegerator controlado, seteado a cierta temperatura, con su gas a cierta presión. Yo por lo menos tengo mis llaves con compensador, entonces el trabajo y el riesgo y la merma es ya mínima, cosa que me agrada bastante.
Entonces, una parte importante que tenemos ahí en el blog en lupuleros.com es que la tabla esta de carbonatación de presión y temperatura que está por ahí en internet está calculada como todo para el nivel del mar. Y conforme tu ciudad esté a una diferente altura, conforme al nivel del mar, esta tabla variará debido a ese aporte de la presión atmosférica. Así es. En lupuleros.com tenemos una tabla de carbonatación ya ajustada a la altura sobre el nivel del mar y presión atmosférica de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en México. Y sobre todo ya está traducida de Fahrenheit a centígrados. Entonces ya está en centígrados y PSI, que es lo que utilizamos normalmente acá en México, por si les llega a servir de algo. Y si viven en otras ciudades, pues no la utilicen, utilicen aquella que está disponible en Google y demás, y vean si se les sobrecarbonata, se les subcarbonata o qué sucede para que hagan sus ajustes correspondientes a la altura en la que vivan. Ya si están allí con los incas en Perú, pues probablemente necesiten bastante más presión y tiempo para carbonatar su cervecita Así es. y unas hojas de coca para masticar. Así es. Me gustaría agregar a, a este tema de la carbonatación forzada una especie de lista de los artilugios que necesitas para empezar a hacerlo. Échale. Generalmente necesitas primero un refrigerador donde va a caber tu barril Uh-huh. y que tenga un espacio suficiente hacia arriba para las conexiones que vas a tener tú, del gas, ya sea tu conector, que generalmente en el homebrew se utiliza mucho el pin lock o el ball lock, pues que es un tubito de un tamaño a lo mejor como unos 8 centímetros. Sí, por ahí. Entonces tienes que estar como considerando ese espacio. Si utilizas un conector tipo D en un barril Sankey, pues te cambia muchísimo y si necesitas un espacio mucho mayor, de a lo mejor unos 20 centímetros para que esté todo libre porque la manguera se conecta Sale desde para arriba. arriba. Sí, Entonces, correcto. pues primero que nada ese espacio. eh, un tanque de CO2 que acá en México, compañías como Infra, de las que se dedican, o Praxair, que se dedican a, a este tipo de contenedores de nitro, de oxígeno, también tienen CO2, este, y un regulador que consigues fácilmente en Amazon. Un regulador que esté en buen estado. Los reguladores son un problema porque son muy delicados. Todo mundo se le cae y trae un chingadazo su regulador. Ese regulador ya no sirve o ya no está calibrado, vaya. Sí, Necesitas tenerlo bien calibrado. Idealmente uno para carbonatación que esté intacto y otro para servir, que ese sí lo puedes mover porque ahí puedes hacer como una especie de corrección al vuelo. Pero recuerda, amigos, si el reloj de tu regulador ya está todo madreado, ya no sirve. Ya hay que cambiar la refacción o mandarlo a arreglar. También es algo bien económico mandarlos a arreglar. Quedan muy bien y sí requiere mucha precisión en esas cifras. sí, yo creo que este tanque generalmente en México lo puedes encontrar a lo mejor de medio uso el tanque, pero generalmente en estas compañías que mencioné te lo rentan por una cantidad y tú nada más lo vas a estar reemplazando. La rellenada te va a costar como unos $15 y pues la renta o la compra pues ya depende. Puedes encontrar uno de medio uso de unos $50 para arriba. Sí, eh, y el regulador también te cuesta como de 25 a $100 dependiendo de la marca y la tecnología que tenga. Hay unos que están como más reforzados, que son como para uso rudo, que uh-huh. te aguantan un poquito más los golpes o el movimiento, y hay otros que son como más corrientones y esos te cuestan como $20. Sí, de Y una esos, sola salida, sin reloj de alta presión y demás, ¿no? ajá. Ah, y también que tienen una o dos salidas, o tres, Uh-huh. o cuatro medidores y la madre, y pues ya las mangueras, que también, tienen que ser unas mangueras que soporten la presión, eh, bien segurito todo, asegurarse que todo esté sin fugas.
Y listo, ya, no sé cuánta lana llevamos, como, no me puse a contarlo, pero son como unos, $500 por ahí. más o menos, unos $500 sin contar el refrigerador. Un refri de acá de Marketplace baratón. Ajá, Así que por ahí entre presupuesto. y ya, pues con ese, Que es una inversión que te dura pues, un chingo de tiempo, ¿no? sí, te No ahorra. es. Nada más vas a No, estar comprando la recarga del CO2, que pues como dije te cuesta más o menos $15, aquí por lo menos en Guadalajara. sí, Y por hay ahí algunos anda. proveedores que te van y te lo cambian directo en tu casa, A, entonces no a tu tienes ni qué casita. moverte. Eh, um, y pues ya, pues es una inversión que a lo mejor puede sonar un poquito caro en el tema de homebrew, pero la neta, vas a ahorrarte muchísimos corajes con la carbonatación natural. eh, y va a estar mucho más fácil el servido y cuando tengas ahí como que tus fiestas no va a fallar nada. La única diferencia es que no puedes estarlo como que transportándolo todo, pero si tienes invitados en tu casa vas a brillar como si tuvieras tu propio bar en tu casa. Claro, tu bar en tu sala, si tienes ya tu equipo, tu kegerator, tu llavecita, todo lo demás que necesitas para servirte tu homebrew. Yo nada más para terminar, sí me gustaría, o me gusta siempre decirle a la gente que en lo que platico o le he enseñado a hacer cerveza, que el mismo cariño que le pone a la cocción y a la fermentación debe llevárselo a la carbonatación. Y esa onda del enfriado express, pues es un error que no se debe de hacer. Aunque la sed te gane, pues enfriarte express unas coronitas o algo así, ¿no? En realidad si tu homebrew te lleva un mes para que esté bueno, pues no lo quieras enfriar en una hora para tomártelo. No va a ser la mejor forma de disfrutarlo. Métele su tiempo, su cariño, su paciencia y te va a quedar bien. Recuerden que el CO2 en la cerveza es la vida de la cerveza. Es lo que hace que se genere la espuma y que la espuma cuide la cerveza de sus enemigos eh, más fuertes o sus grandes némesis que son el oxígeno y la luz. Entonces es parte de chiquear ahí a tu homebrew, hacerlo bien, sacar una buena espuma y tomarla con la velocidad que tiene la sed de cualquier lupulero promedio, ¿no? Así es. Pues creo que tenemos otro episodio de este podcast Lupuleros, mi estimadísimo Uh, Boris. Vientos. Nos aseguraremos de que los editores no manden ahí contenido exclusivo. Y si no tienes más nada que decir, pues nos vemos en la próxima. Solo que recuerden, estamos en lupuleros.com, estamos en Facebook y en Instagram en lupulerosgdl y estamos también en Twitch. Estas últimas 2 semanas estuvimos transmitiendo un viernes por X o Y razón, pero generalmente estamos los jueves a las 6 de la tarde. ¿Qué más? Búsquenos en todas las plataformas de podcast, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en todas esas plataformas que tienen media escuchada, que nadie conoce. Y, y nada, que nos sigan en todos lados y sigan escuchando este bonito podcast. Así es. Pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.